Es la propia Constitución la que reconoce que la dignidad personal es el fundamento del orden político y de la paz social y, por lo tanto, a través de esta consagración del derecho a la vivienda también se permite el acceso y el ejercicio a otros derechos que son consustanciales, como son la libertad, la intimidad y la seguridad. Y, en definitiva, esta ley es la ley que va a permitir que los más jóvenes puedan iniciar sus caminos y que puedan emanciparse de sus padres y de sus madres. Es una ley que también va a poder dar respuesta y va a poder ofrecer un entorno seguro a esos niños, ¿no?, en las que sus padres pues, podrán transmitir unos valores seguros en un lugar que consideran su hogar. También es el lugar, ¿no?, y protegemos, ¿no?, la residencia de los más mayores, ¿no?, que conocemos y que sabemos que en las edades avanzadas es el lugar que más tranquilidad y comodidad les proporciona. Y también protegemos y garantizamos el acceso a la vivienda por parte del sector de la discapacidad, ¿no?, que tengan el derecho también garantizado a acceder a una vivienda que desde todas las perspectivas es accesible. Por lo tanto, estamos ante la aprobación de una ley que sin duda es histórica, una ley que servirá para combatir los excesos de acceso al mercado inmobiliario que se han producido hasta ahora y una ley que, desde luego, va a ofrecer seguridad jurídica. Va a ofrecer seguridad jurídica porque la vivienda pasa de ser considerado un bien de mercado a ser garantizado y consagrado como un derecho y, sobre todo, la función social que la ley y la Constitución le atribuyen al derecho a la vivienda. Es importante, y decía antes, que es una ley que va a ofrecer seguridad jurídica y es una ley garantista y que protege, por una parte, al arrendatario, al inquilino, pero también va a proteger al propietario y, por lo tanto, desde esa perspectiva también protege el derecho a la propiedad y en ningún caso supone una invasión a las competencias de las comunidades autónomas que, como saben, son las competentes en esta materia. Desde luego que era urgente, necesario actuar ante una situación que se había producido durante los últimos años, que era la de, en fin, ¿no?, la enajenación de un exiguo parque de vivienda público. Y con esta ley lo que pretendemos, en cualquier caso, es revertir ese proceso, revertir esa tendencia, porque actualmente las cifras, ¿no?, yo creo que hablan por sí solas. Tenemos en nuestro país, en España, un parque de vivienda pública que ronda las 290.000 viviendas, es decir, que solo ofrece cobertura a un 1,6% de los hogares frente al casi 10% de cobertura que ofrecen los países de nuestro entorno. Por lo tanto, era urgente combatir las subidas abusivas de los precios, era urgente también combatir la creciente con el incentivo de que sean destinados a alquiler a precios reducidos. Incentivamos también la movilización de la vivienda vacía. Saben aquí que introducimos la posibilidad de establecer un recargo hasta el 150% del IBI en la cuota líquida por parte de los ayuntamientos. En la actualidad existía la posibilidad de imponer ese recargo hasta el 50%. Lo que hacemos ahora es ampliar ese abanico que va del 50% al 150%, que afectaría a aquellas viviendas que se hayan mantenido desocupadas durante más de 2 años y para aquellos propietarios titulares de un mínimo de 4 viviendas en el mismo municipio. También con esta ley vamos a mejorar la regulación de los desahucios, tanto en los procedimientos civiles como también los que se derivan de los contratos de arrendamiento en situaciones de vulnerabilidad. Lo que pretendemos es que haya una comunicación rápida y efectiva entre los jueces y los servicios sociales correspondientes y se promoverá que estos puedan dar una respuesta habitacional a las familias vulnerables cuando se determine que sea una respuesta habitacional que se active por parte de los municipios, de las comunidades autónomas o también con cargo a los recursos del Estado u otras que puedan acordarse con el sector privado. Para dar tiempo, es decir, a que se puedan resolver estas situaciones y se puedan atender estas situaciones, como decía, de necesidad, se establece y se amplía el periodo de suspensión de los lanzamientos de 1 a 2 meses cuando el titular propietario de la vivienda es una persona física y de 3 a 4 meses cuando la persona titular de
la vivienda es una persona jurídica. También muy importante, que es que incentivamos la vivienda protegida en alquiler a precio limitado. Esto lo hacemos a través de la legislación urbanística, que puede establecer una reserva del 30% en suelo urbanizado para las viviendas que se encuentran ya en suelos consolidados, en suelos urbanizados, estableciendo en ese caso las compensaciones que correspondan a los titulares cuando se vean afectados derechos adquiridos. Y de esta reserva del suelo, del 30%, se establece también la posibilidad, un porcentaje mínimo, de que el 50% de ese 30% sea destinado a vivienda en alquiler. Uno de los puntos que también ha generado más interés es el de la posibilidad de las administraciones competentes de declarar durante un periodo de 3 años, prorrogables año a año si concurren las circunstancias, que puedan declarar, como decía, zonas de mercado residencial tensionado. Dicha declaración comportará la adopción de un plan específico para orientar las actuaciones y revertir y corregir los desequilibrios que se detecten. Establecemos mecanismos excepcionales de contención y bajada de precios en estas zonas, ya sea para aumentar el parque de vivienda, la oferta, o para impedir incrementos abusivos de la renta. Y esto se hará a través de los incentivos fiscales a la bajada de precio. En estas áreas de mercado residencial tensionado y durante el tiempo preestablecido, los arrendatarios podrán acogerse a una prórroga extraordinaria de 3 años del contrato con carácter anual. Lo pueden hacer con un máximo de 3 años, pero prorrogables año a año, siempre y cuando persista la declaración del ámbito como tensionado. También en las áreas tensionadas, para los nuevos arrendamientos de viviendas que ya estaban en el mercado, se podrá incrementar la renta del contrato anterior con el incremento del IPC correspondiente, pero se puede permitir el incremento hasta el 10% en supuestos de mejora, rehabilitación o para contratos de larga duración de más de 10 años. Esta ley define lo que debemos entender como gran tenedor, que es aquella persona física o jurídica que sea titular de más de 10 viviendas, excluyendo garajes y trasteros, titular de más de 10 viviendas o también de una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. En estas áreas declaradas tensionadas, cuando el propietario sea una persona jurídica gran tenedor, la renta de los nuevos contratos estará limitado al precio del contrato anterior, siempre y cuando éste sea inferior al precio que se analice o que se establezca como precio de referencia. En este sentido, abrimos un periodo de 18 meses a partir de la aprobación de la ley para establecer cómo debe ser ese sistema de referencia y para establecer cuáles deben ser esos criterios para aplicar en ese sistema. Vamos a estimular fiscalmente el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles, y eso lo vamos a hacer en los nuevos contratos, que se establece una deducción general del 50%, que en las áreas tensionadas pasará a ser el 90% cuando se produzca una bajada del 5% en el precio de la renta del contrato anterior. Esta deducción del 50 puede pasar, en otro caso, al 70 si se alquila por primera vez a una vivienda jóvenes de entre 18 a 35 años en esas zonas, o también si se trata de un contrato en el que se han realizado, un nuevo contrato en el que se han realizado en la vivienda obras de rehabilitación o mejora, esa deducción puede pasar del 50 al 60%, ¿no? Por lo tanto, estas medidas pensamos que permite conciliar los intereses de los inquilinos, pero también los intereses de los propietarios. Es decir, a un propietario le sale a cuenta, le resulta interesante bajar esta renta. En un ejemplo práctico, en un supuesto práctico, por ejemplo, un arrendatario con una vivienda en un área tensionada que ha fijado como precio de alquiler 800 euros. No estamos hablando de un gran tenedor, no estamos hablando de una persona física. Se aplica esa reducción del 5%, es decir, una reducción de la renta de 800 euros a 760, podría obtener una reducción de hasta el 90% del beneficio neto en el impuesto, en el IRPF.